Hola hermanos, vamos a compartir el devocional de hoy que está en Efesios 5, versículos 1 al 7. Habla, el primer versículo es un versículo muy lindo que habla de ser imitadores de Dios. Suena extraño, ¿no? Sabemos que el pecado de Satanás es que él quiso ser como Dios. Pero ojo, él no quiso imitarlo, quiso ser otro Dios. Ahí está la diferencia. Y Pablo está hablando de imitar a Dios, imitar el carácter de Dios, imitar a Cristo. Y eso es lo que vamos a compartir hoy día. El texto dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni turanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Y como vimos en el devocional anterior, Pablo sigue dando instrucciones acerca del carácter moral del creyente. Y aquí el carácter moral del creyente se iguala a Dios. O, para verlo más fácil, el carácter de Cristo, la personalidad de Cristo, como era Cristo, quiere que seamos nosotros, como es Cristo. Por eso parte diciendo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y nos vamos a centrar en estos dos versículos y en la palabra esto de imitador. Sed imitador de Dios como hijo amado. Eso es lo que el Señor quiere de ti. Y que andes en amor, que vivas del amor para amar. Eso significa que andes en amor, como también Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Incondicionalmente, dando todo, dándose Él completamente por ti y por mí. De esa manera, o sea, si lo piensas, lo que está pidiendo es que yo te ame a ti, sin ninguna condición, completamente. Y que tú me ames a mí de la misma manera y que nos amemos unos a otros así, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eh, a veces uno en la Escritura puede buscar dónde más aparece esto de que podemos ser imitadores de Dios. Y aparece. Y vamos a ver que el Señor quiere que nosotros seamos imitadores de Cristo en cosas muy específicas. No es ser imitadores y nos deja así como, bueno, ¿en qué? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y acompáñenme a Filipenses capítulo 3, versículo 17. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y para ver, tenemos que ver el contexto en que Pablo le está diciendo esto a la iglesia, de por qué les pide, les ruega que sean imitadores de él, como Pablo imitó a Cristo. Y lo que está diciendo antes, y en el versículo 13, por ejemplo, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, todo aquello que él considera basura, todo lo que no conviene, todo lo que yo era, y extendiéndome a lo que está adelante, Cristo, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y habla entonces de estar creciendo en el Señor. Pablo, que lo conocía, quizás uno dice más que nadie, no lo sé, pero eso es lo que da a entender las Escrituras. Y en el fondo está diciendo que nosotros podemos ser como Él, no estamos lejos, no es una figura que nunca vamos a poder alcanzar. Por eso dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Versículo 15: así que todos los que somos perfectos, y la idea está hablando de madurez espiritual, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará a Dios. ¿Qué es esto mismo que tenemos que sentir? De seguir buscando al Señor y de conocer a Dios para amarlo más
y para que el carácter de Él se reproduzca en mí y en ti. De eso está hablando. Y si hay algo distinto, Dios te lo va a revelar por medio del Espíritu Santo y de su palabra. Te va a mostrar lo que uno piensa que es y a lo mejor no es. No es por ahí el camino, es más allá. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, hay otros que también lo están haciendo. Y eso nos da ánimo. Y lo que está hablando acá es una palabra, y lo podemos resumir en una palabra que es consagración. Consagrar mi vida al Señor, consagrar mi tiempo al Señor, consagrar mi lectura al Señor. De esa manera imitar a Pablo, como Pablo imitaba a Cristo, para que por medio de la lectura, por medio de la oración, por medio de un carácter consagrado al Señor, el Señor me moldee y sea como Él. Antes en 1 Corintios capítulo 11, hay un versículo, parte del capítulo con un versículo que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y luego empieza a hablar de otras cosas. Por lo tanto, el contexto de ese versículo está al final del capítulo 10. Y está hablando Pablo de no hacer tropezar, no hacer caer al hermano que es más débil en la fe. Versículo 32, 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ese es el cuidado que tenemos que tener. O sea, todos aquellos que sepamos más, que somos más maduros o que creemos que sabemos más, no vamos a obligar a otro que sabe menos a actuar de la misma manera que yo. Básicamente es lo que está enseñando Pablo. O a obligarlo a hacer cosas que aún no aprende o cosas que él cree que a lo mejor no son buenas porque todavía no las entiende. O cosas que creyendo que son buenas a lo mejor son malas y nosotros agarramos un garrote y hacemos pedazos al hermano y lo vamos a hacer tropezar. Va a entender que en vez de verdad acá hay ley. No, hay verdad en amor. ¿Se acuerda que tenemos que crecer en verdad y en amor? De eso está hablando Pablo acá, versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. ¿Se da cuenta, no? La humildad de Pablo, como yo me humillo delante del otro por amor al otro. Y no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y está hablando de la idea de la crucifixión del yo. Muero el yo con tal de que crezcas tú. Tenemos entonces esta morir al yo, esta crucifixión, tenemos la consagración que ya está en Filipenses. Tenemos otro pasaje en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 6. Dice: y vosotros, y le está hablando a la iglesia, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Le dice a la iglesia que llegó a ser imitador de Pablo y de su equipo y del Señor. ¿Por qué? Porque recibió la palabra, y no es la idea de que la palabra le llegó y la recibió, sino que la oyó y la llevó a cabo. Eso significa aquí recibir la palabra. ¿Cuándo? En medio de gran tribulación. Pensemos en el tiempo de hoy día. Hoy día no estamos haciendo algo que es normal a nosotros, es absolutamente anormal el tiempo que estamos viviendo y muchos están sufriendo y muchos van a sufrir más por esto. Tal vez nosotros también estemos sufriendo y vamos a sufrir más por esto. ¿Y qué dice? Que es la palabra la que nos mueve, la palabra la que nos hace entender las cosas del Señor para vivir con gozo en el Espíritu Santo. De esa manera vamos a imitar al Señor. Recuerda, cuando el Señor fue acusado injustamente y fue llevado a la cruz, fue golpeado. Y lo hizo con el gozo puesto delante de Él, por amor a ti y por amor a mí. Es la misma idea que está diciendo acá, ser imitador de Cristo, aún en lo que es injusto, aún en lo que no entendemos, en la aflicción. Y hay otro pasaje que está en Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Y dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y tenemos nuevamente la palabra imitar. ¿Y qué está diciendo? Que imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia tienen premio del Señor.
el contexto está hablando en el versículo 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Conocemos este versículo, es bastante conocido. ¿De qué está hablando? Del servicio, de entregar tu tiempo para servir a los hermanos, a servir a la iglesia y servir al Señor, de enfocar tu vida en eso. ¿Por qué? Porque Dios te dio los dones para hacerlo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, un esfuerzo para hacerlo siempre, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores del Señor. Básicamente es lo que está diciendo el texto. Y entonces ahora sabemos que cuando Pablo dice ya en Efesios, sed imitadores de mí como hijos amados, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó, lo que está diciendo es que seamos imitadores en cosas muy específicas y cosas muy alcanzables. No porque tú tengas el poder de hacerlo o seas mejor que otro, sino porque Dios nos ha dado a todos lo mismo, la facultad de poder hacerlo, el poder de Él para llevarlo a cabo, la palabra de Él para entender estas verdades y el amor de Cristo para hacerlo en amor. Es tremendo, es muy animador saber que podemos llegar a imitar a Dios como Pablo lo hizo. De ser imitadores de Cristo en un mundo que está viviendo la angustia. Vivir con gozo, sabiendo cuál es nuestra esperanza y cuál es nuestro premio. Amén. Damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos muestra y nos anima a ir más allá de lo que nosotros a veces pensamos que podemos ir, a aún vivir en un mundo que esté convulsionado, que muchas veces vemos hoy también que un mundo casi está derrotado, que no sabe qué decisiones tomar, que no sabe qué esperar ni en cuánto tiempo. Pero nosotros, aún en este tiempo, podemos ser imitadores de Cristo. Y te damos gracias por eso, porque podemos poner la mira mucho más arriba y saber lo que tú estás obrando en la vida de cada uno de nosotros. Tal vez no podemos juntarnos y abrazarnos y animarnos en persona, físicamente, pero sí podemos juntarnos y animarnos y abrazarnos espiritualmente alrededor de tu palabra. Y damos gracias por este texto de hoy que nos anima a ir más allá, sabiendo que tú tienes el poder de hacer esto en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.